El cansancio físico, mental y emocional tiene nombre. Quédate que aquí te vamos a contar mucho más. Karen, sabes que algo de lo que se suele hablar mucho es como si el burnout fuera algo que le cayera a la persona, como si fuera una cuestión de mala suerte. Ay, sí, casi nunca es así. Es como pensaran como si tienen la paga del siglo. Exacto, y realmente lo que ocurre es una serie de comportamientos y de situaciones que se van acumulando. Exacto, muchas personas viven en agotamiento y viven un estrés crónico sin saber el por qué y no, ni siquiera saben que están en burnout. Correcto. Es por eso que hoy la idea es que empecemos a estructurar el ADN del burnout. Vamos a conocerlo realmente, cómo es que se va construyendo y cómo es que se va manifestando, incluso cuando todavía no lo sabemos. Sí, muchas personas dicen que el síndrome del burnout es el síndrome de estar quemado. Y muchas personas, no, es que estoy quemada, me siento que ya no puedo más. Y entonces, ¿ahí qué pasa, Victoria? Realmente no se trata de estar quemado ni agotado. Cuando ocurre el agotamiento es ya el síntoma de lo que realmente se ha venido gestando. Lo que ocurre es que hay una acumulación de situaciones. Y entonces, dame un ejemplo de qué sería el ADN del burnout. El ADN del burnout se construye desde situaciones en las que yo misma me he puesto. Por ejemplo, estoy en una empresa, hago parte de un equipo de trabajo y dentro de ese equipo de trabajo se han venido construyendo varias conductas que han llevado a que cada persona dentro de ese equipo sienta que debe ejecutar ciertas actividades y llevarse hasta el límite para poder cumplir con lo mínimo que cree que se exige en ese equipo. Entonces, no se trata de una debilidad de la persona, sino que el diseño de la empresa, la forma como están llevando las organizaciones, lo lleva a llegar a ese estado de agotamiento en burnout. Así es, una forma en la que se construye un trabajo en equipo que de pronto se ha malentendido y ese malentendido nunca se habló, sino que se fue transmitiendo, se fue apoderando del equipo en sí y cuando ya cada uno asumió su rol, por decirlo así, dentro del equipo, ya sencillamente empezó en automático a seguir funcionando de esa manera, aun cuando dentro de ese equipo hay personas que empiezan a sufrir ese burnout y nadie se da cuenta de ello, ni siquiera la misma persona. Así es, yo pienso que hay situaciones donde la misma empresa está en una, por ejemplo, cuando está en crecimiento, en un exceso de productividad, un exceso de producción donde simplemente tienen que cumplir y hay un exceso de trabajo donde la persona siente que no pueden parar, que sencillamente tienen que estar encima cumpliendo pedidos. Sí, esa es una de las actividades que más agotan, el sobreexigirse porque no podemos bajar el ritmo que llevamos. Pero también está una situación que muchas veces pasa casi inadvertida porque se ha vuelto muy común y es la de tengo que quedarme hasta más tarde, siempre tengo que procurar que mi jornada sea superior a la normal, como si eso fuera una forma de medir responsabilidad o compromiso con el equipo y con el trabajo. Sí, hay muchas veces donde sencillamente la persona queda donde están el que ella quiere hacer todo perfecto, quiere sencillamente ser la número uno, mostrar súper responsabilidad y yo quiero sobresalir y destacar a costa de lo que sea. Sí, y desafortunadamente muchas veces hay líderes o jefes de equipo que sin quererlo, sin saberlo, siguen patrocinando este tipo de comportamientos autoexigentes más allá de lo que debería ser precisamente para evitar que la persona se queme. Exactamente. Y es que ahí es donde nosotros, por ejemplo, yo lo noto cuando entro a una empresa y hay un termómetro que mide esto y que a mí, por ejemplo, en particular, lo veo en muchas empresas. Viven bajo una cultura organizacional de estrés, de mucha tensión, de sobrecarga laboral. Inclusive yo soy el que más sé, las demás personas se sienten como minimizadas, están en un clima laboral donde sencillamente no se premia equitativamente, sino que sencillamente hay una competencia, exceso de competencia. Sí, absolutamente cierto. Y tanto así que empiezan a
permitirse conductas que van incluso en contra del descanso normal que debería tener una persona tanto física como mentalmente. Entonces es un ejemplo claro la llamada del jefe a las 10 de la noche para recordar que el día siguiente se debe hacer determinada situación. Eso es algo que no debería pasar porque realmente es mi tiempo de descanso, mi tiempo de desconexión, mi tiempo de hacer lo propio. Y a ese tipo de conductas se le van sumando otras más, que son las que finalmente terminan gastando y nuevamente quemando a algunos de los miembros de ese equipo, muy seguramente aquellos que creen que esas conductas son aquellas que se deben patrocinar. A mí también me pasó. Resulta que yo tenía una directora de equipo donde teníamos que cumplir un proyecto y ella quería destacar sobre los demás directores y sencillamente no respetaba fin de semana, no respetaba 10, 11 de la noche porque yo tenía que estar ahí para ella. Y yo decía, no, ya en ese momento yo sentí que como que la tenía aquí encima todo el tiempo. Y era como que primero mi salud y mi paz mental y ahora hasta que decidí no querer trabajar ahí. Bueno, es una decisión difícil y varias personas no tienen la posibilidad de tomar esa decisión tan fácilmente, pero lo que sí pueden es empezar a construir para ellos mismos ese ADN de ese burnout que seguramente no solamente los está afectando a ellos, sino también a ese jefe que se está sobreexigiendo para buscar resultados. Entonces, en ese caso, ¿qué otro tipo de situaciones o de conductas se te ocurren que también podrían agravar esta situación en la que la persona se empieza a agotar, pero no solo a agotar, sino también a quemar mentalmente y físicamente? Sí, yo pienso que cuando no hay un equilibrio entre las responsabilidades y esos espacios, respetar cuál es el horario laboral y cuál debe de ser el tema del colaborador, donde esa persona se sienta feliz, se sienta que no está siendo constantemente bombardeada. Entonces ahí es donde hay que equilibrar. Tú como jefe, tú como líder, debes de considerar muchos aspectos, no solamente que cómo está tu liderazgo, sino también cómo está el colaborador. Pero entonces ahí viene una parte de la que no hemos hablado y que es súper importante tocar, porque estamos hablando de equipos y estamos hablando de líderes y estamos hablando de pronto de coordinadores. Pero cuando yo soy emprendedora o soy empresaria y yo soy mi equipo, mi líder, mi coordinador, entonces, ¿será que también en esos casos veremos personas con burnout o no? Yo pienso que sí, porque mira que ahí se disfraza el exceso de trabajo porque tengo que tomármelo muy en serio mi negocio, es mi negocio, es como mi hijo le llama. Y ahí entonces está disfrazada la pasión, yo tengo que darle todo, estar siempre encima de mi negocio. Y es como una superego, una super mujer maravilla, un Superman, donde yo puedo con todo. Absolutamente. Además que es como un mantra que se repite constantemente de tengo que darlo todo, tengo que darlo el 200%. Entonces, si para una empresa me levantaba a las 6 de la mañana, para mi propio emprendimiento tengo que levantarme a las 4 y ojalá no dormir y no tener espacios de recreación ni de desconexión, porque realmente estoy, lo que tú dices, haciendo todo por mí. Entonces, creo que no solamente en los equipos de trabajo dentro de las empresas, sino que también en los emprendedores y en aquellos que están construyendo empresa propia, existe una cantidad de situaciones que nos van llevando sin quererlo a este burnout. Tenemos ahora ya claro una parte de esa construcción de ese ADN del burnout, ¿cierto? Ya Sí. tenemos definidas varias situaciones o varias consecuencias directas de algunas actividades que lo han ido construyendo. ¿Cómo crees tú que podríamos de pronto ayudar a las personas a que se sientan todavía mucho más claras en esta construcción de este ADN? Yo pienso que se trata no verlo como una debilidad, sino que hay un sistema, que hay un diseño que la persona está constantemente sometida a ese sistema de agotamiento, de sobrecarga laboral, de sobreexigencia, y es identificar qué es aquello que yo estoy sosteniendo por tanto tiempo que no me permiten, por ejemplo, en muchas empresas no se permiten espacios de recreación, espacios donde sencillamente la persona
piensan que con solamente llevar una charla de bienestar, hablar del manejo del estrés y ya no va a haber burnout. Pero ¿y qué haces continuamente? Exacto, exacto. Es decir, es entender, primero que esto no es un tema personal, no es que a mí me esté pasando, es que yo me estoy sintiendo, sino entender que esto hace parte de una serie de situaciones en las que yo he podido tener incidencia directa y en otras en las que yo simplemente he sido también parte de lo que está pasando en un equipo más grande de trabajo. Pero entender que no se trata de poner lo que tú dices, parches, no, se trata de ir más allá, se trata de entender cómo diagnosticar fácilmente o por lo menos mucho más efectivamente cuando estamos en una situación así y construir herramientas para largo plazo y para todo el tiempo, porque si yo simplemente voy a poner aquí, entonces hago un alto y entonces me voy al retiro de la empresa o simplemente hago un taller, sin que eso tenga permanencia en el tiempo, muy seguramente voy a volver a estar en la misma situación más adelante. Así es como cuando la persona tiene dolor de cabeza y le das una aspirina, pero vive al lado de una fábrica que le ocasiona ese exceso de químicos que le ocasionan el dolor de cabeza. Entonces ahí esa no es la solución, la aspirina no es la solución. Entonces ahí es identificar qué es aquello en el diseño, en el sistema, en la cultura organizacional que está generando ese estrés crónico que a veces es difícil de manejar entre colaboradores y líderes. Así es. Dentro de toda tu experticia y dentro de todo tu conocimiento, ¿qué has podido sacar en conclusión respecto a la risa dentro de estos equipos o dentro de las personas que de pronto han llegado al punto ya de sentirse totalmente quemadas? Bueno, algo que he identificado como un termómetro de la cultura organizacional es que muchas personas ni siquiera se permiten reír. Esas personas nunca ríen o sencillamente ríen por fuera, por simplemente disimular que están bien. Y ahí es cuando uno nota cómo es el clima, porque al final es algo que se siente. El clima laboral se transmite. Y ahí es cuando tú dices la persona cómo es la risa. La risa no es sencillamente algo poco serio que las personas lo toman como que dicen, no, yo no me puedo reír cuando estoy trabajando. Yo lo veo como un termómetro, porque cuando la persona no ríe, ¿qué sucede? ¿Por qué no ríe esa persona? ¿Por qué no se permite reír? Está el jefe donde sencillamente te mira, o sencillamente están los compañeros, está el juicio, porque dicen, no, aquí no nos podemos permitir reír en ningún momento. Wow, o sea que en este punto puedo preguntarte claramente, la risa en un equipo de trabajo no solamente te mide el clima organizacional, sino que te da toda esa información y con eso tú puedes hacer incluso un diagnóstico más claro de cómo está ese equipo en este momento o esa persona emprendedora en ese momento. Así es, la risa es un diagnóstico. Es un diagnóstico de cómo está la relación interpersonal entre el líder y el colaborador, cómo está la persona consigo mismo. Entonces, no solamente es las condiciones laborales, sino el motivo de su risa y cómo es la risa de esa persona. Si realmente se están riendo por bullying o sencillamente se están riendo porque una integración, hay un compañerismo, hay un sentido de pertenencia, hay un brillo en su mirada, que la están pasando rico, que la están pasando donde están disfrutando de manera real lo que están haciendo en sus labores, así sea dentro de la empresa o en sus emprendimientos, en sus negocios. Bueno, entonces podemos añadir incluso otra parte adicional a la estructura de este ADN y podemos hablar precisamente de que cuando yo tengo por alguna razón una ausencia de risa, podemos pensar que puede ser consecuencia de ese agotamiento, de ese burnout que yo estoy sintiendo. Podría ser de pronto dentro del ADN. Es un indicador. Es un indicador muy importante donde la persona tiene que ver cuál es el motivo de su risa, qué lenguaje le está diciendo su risa. Entonces, identificar cómo es la risa, qué tanto se ríen en equipo y de qué se ríen. Y qué se siente cuando estamos riendo, cuando hay una risa, si se lo permiten o no se lo permiten. O sea, es como ir dando esos niveles de qué tanto está
en el clima organizacional, la risa. Entonces, en ese orden de ideas, lo que podemos decir es que los diagnósticos, los talleres y todas las demás herramientas que puedan estarse implementando en algunos equipos o que algunas personas emprendedoras están buscando para solventar un poco esa situación de agotamiento que empiezan a sentir como primer síntoma clarísimo del burnout, son simplemente partes del proceso real de tratamiento del burnout. No solamente yo necesito los pequeños parches para ya sanar completamente la situación, sino que debe complementarse con algo más. Así es. Yo pienso que es identificar, hacer un buen diagnóstico y luego ir a la raíz, ir al ADN del burnout. Y por eso te hacemos esa pregunta. ¿Cómo está tu nivel de risa? ¿Qué tanto ríes con tu equipo? Y no es para que lo respondas ahora mismo, sino para que te lleves esta reflexión durante esta semana y puedas meditar en ello. Exactamente, y también mirar de pronto qué conductas o qué tipo de situaciones se han venido normalizando dentro del equipo o dentro de mi vida como emprendedor, que sin quererlo me han llevado a esta misma situación de agotamiento que va camino a convertirse en algo más, y es a lo que te invitamos hoy, a que sigas descubriendo de pronto esas situaciones y las vayas identificando para ir construyendo ese ADN cada vez más. Mantente conectada y conectado, porque aquí vamos a seguir dándote cada vez más información para mejorar tu vida.